¿Ya lo tienen? Bueno, dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Vamos a orar. Bendito Señor, una vez más, Padre, clamamos a ti, Señor, en esta noche, pidiéndote, Dios, que seas tú hablando a nuestra vida, Padre. Señor, queremos escuchar tu voz, Señor, anhelamos escuchar tu palabra. Por eso te pido, Dios, que en esta noche yo pueda ser un instrumento en tus manos, Señor. Que tú, Señor, me utilices, Dios, para transmitir lo que tú quieres dar a conocer a tu pueblo, Señor. Anula, Señor, mi humanidad en esta noche, Señor. Quita todo pensamiento humano, Señor, y no permitas que salga palabra humana de mí, Señor. Que sea el mensaje tuyo para tu pueblo, Señor. Que seas tú obrando, Señor, en esta noche. Que tu palabra sea predicada, bendito Dios, y que tú, Señor, llenes los corazones de mis hermanos y el mío en esta noche, Señor, con tu palabra. Que ella haga la obra en cada uno de nosotros, Dios. Y abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender y entender tu palabra, Señor. Que sea una lámpara para nuestros pies en esta noche y lumbrera nuestro camino, Padre. Te doy muchas gracias, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. En esta noche, el tema que vamos a predicar lleva por título, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de cada uno de los que estamos aquí reunidos? Amén. Esta carta de Filipenses, como ya muchos saben, fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba preso. Otra de las cartas carcelarias. Y ha ministrado mucho a mi vida mientras estudiaba para la prédica, porque esa carta se conoce como la carta del gozo, se habla mucho del gozo. Y en una versión de la Biblia encontré el título de Sonidos alegres desde la cárcel. Sonidos alegres desde una cárcel, desde una celda. Y a los que han estudiado Filipenses se dan cuenta de que Pablo estaba preso, estaba privado de su libertad, estaba sufriendo, pero aún así tenía gozo y sentía el gozo del Señor. A pesar de muchas dificultades, de muchas pruebas, el gozo del Señor siempre estaba en Pablo y lo transmite a lo largo de su carta, y vamos a ver unos apartes de ella. Pero en esta noche quiero enfocarme en lo que Dios espera de nosotros. El Señor nos viene hablando en estas dos últimas prédicas de nuestro pastor, morir por mí y venir a mí. Y esas prédicas han hecho mucho eco en mi vida, y yo creo que en cada uno de ustedes, porque realmente nos damos cuenta de que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Somos débiles, somos infieles, y muchas cosas de las que queremos hacer no las hacemos por temor. Dudamos de nuestra salvación, creemos que hoy día somos salvos, mañana no, pero el Señor a través de esta prédica nos confirmó que somos salvos por gracia. Amén. Que por más que nosotros hagamos algo, no podemos hacer nada para ser salvos. Es por obra y gracia del Señor. Es por pura misericordia. Nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación.
pero sí podemos hacer algo para que Cristo sea glorificado. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de nosotros? Y me voy a enfocar en Filipenses porque hay unas características de esta iglesia que quiero resaltar en esta noche. Como primer punto, conocer las características de la iglesia de Filipenses. Y como segundo punto, ¿qué tenían ellos para poder tener esas cualidades? Amén. Vamos a empezar entonces con las características de la iglesia de Filipos. Muy por encima voy a tomar unos versículos y después entramos como tal en el pasaje, porque es importante que tengamos en cuenta lo que hacía esta iglesia. Y el Señor me inquietaba a revisarnos nosotros como iglesia, como congregación, si estamos haciendo o estamos cumpliendo con esas características. Aunque sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros y también aplica para cada uno de nosotros. Dice Filipenses capítulo 1, el versículo 5, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Primera característica de la iglesia es una iglesia colaboradora. Una iglesia colaboradora ¿en qué? En dar a conocer la buena noticia. Y yo me preguntaba, ¿estamos cumpliendo nosotros con esa característica de la iglesia de Cristo? ¿Estamos dando a conocer la buena noticia? Y mira lo que dice aquí. Han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. ¿Hace cuánto que conoces de Dios? ¿Hace cuánto que llegaste a esta congregación? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquella primera vez que escuchaste la buena noticia? ¿Y cuántas veces has cumplido en darla a conocer? Desde que llegaste y la escuchaste por primera vez hasta el día de hoy. Pensemos en cuántas veces he compartido la buena noticia del Señor. Primera característica, es una iglesia colaboradora. El versículo 7, parte B, dice: participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Segunda característica, es una iglesia participativa. ¿Participativa en qué? En defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Vuelve y nos recalca esta característica, una iglesia que participa en todo lo que tiene que ver con el Señor. Y nuevamente pregunto, ¿participamos como iglesia en las cosas de Dios? ¿O como iglesia somos muy individualistas y no pensamos en la obra de Dios? Tercera característica, versículo 9, dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Tercera característica, una iglesia amorosa, porque dice que le pide que el amor de ustedes desborde cada vez más. Era una iglesia amorosa. ¿Tenemos amor nosotros por nuestros hermanos? ¿Nos preocupamos por nuestros hermanos en Cristo? ¿Tenemos amor por las almas que se están perdiendo cada día, incluyendo nuestros familiares? La iglesia de Filipenses es una iglesia que se caracterizaba por el amor. Y en ese mismo versículo dice que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. O sea, ellos estaban estudiando, tenían conocimiento y entendimiento, y Él quería que siguieran creciendo. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido espiritualmente desde que hemos llegado a la congregación? ¿Cuántos somos ya maduros espiritualmente? ¿O cuántos todavía seguimos siendo niños, esperando que nos den todo
masticadito. Cuando ya es hora de estar comiendo sólidamente. ¿Cuántos seguimos siendo bebés espirituales a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde el primer momento en que escucharon la buena noticia hasta el día de hoy? Versículo 12 del capítulo 2. Dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Siempre siguieron mis instrucciones. Una iglesia obediente. Una iglesia que obedece al mandato del Señor, no a los hombres. Una iglesia que obedece. El versículo 17 del mismo capítulo 2 dice: sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. El fiel servicio de ustedes. Una iglesia fiel al servicio del Señor. Y el versículo 15 del capítulo 4 dice la palabra del Señor: como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando le llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Filipenses, la iglesia de Filipos era una iglesia generosa. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios 8 porque en este punto sí quiero ahondar, porque quiero resaltar esta característica de la iglesia. 2 de Corintios capítulo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, dice la palabra del Señor. El título es Un llamado a dar con generosidad. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Me ministra mucho el Señor porque es una iglesia que no era rica. Y aparte de que no era rica, era una iglesia que estaba pasando por tribulaciones, por aflicciones. Pero aún así, dice que rebosaban de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Y antes pedían que los dejaran dar. Y realmente, hermanos, en la labor que estoy haciendo, el Señor me ha ministrado mucho, porque he visitado lugares de pastores, de hermanos, que decía yo, wow, nosotros estamos en un paraíso, hermanos. Estuvimos en una congregación con mi esposa, donde una hermana estaba orando allá con un abanico, y el calor era insoportable. Y ahí nos recibió, y yo no llevaba 3 minutos y ya estaba asado, acostumbrado al aire acondicionado. Pero a pesar de esa incomodidad,
ella estaba alabando y glorificando al Señor en oración. Y muchas veces nosotros no valoramos lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Ellos, a pesar de que pasaban por pruebas y estaban en dificultades y en aflicciones, se desbordaban en alegría y en gran generosidad. Y yo he visto, hermano, por testimonio propio, de que aquí hay hermanos que son generosos. Hay hermanos que cumplen con esa labor. Pero desafortunadamente, como hemos venido hablando y como el pastor lo decía hace unos días, nos hemos limitado mucho en predicar sobre eso por lo mismo que está pasando a la iglesia hoy en día, por ese mal evangelio de la prosperidad, que lo que hace es incautar a las ovejas y trasquilarlas, como ve uno en las redes, porque es pide y pide plata, pero es para engordarse ellos, y la iglesia sigue lo mismo. Para la gloria de Dios, aquí sabemos que el Señor ha sido muy bueno con nosotros, y ustedes son testigos de cómo se manejan los dineros y cómo se ayuda a la misma iglesia, porque a eso estamos llamados. Pero muchas veces no damos con generosidad, aún teniendo. Y me causaba curiosidad porque dice el versículo 6 del capítulo 8, así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Y yo dije, ¿será que hay que crear un ministerio de dar? De ofrendar, a ver si ofrendamos más. No, hermanos, no hay necesidad de eso, porque el Señor nos ha llamado a que demos con alegría, amén, que demos con amor. Y el versículo 5 de 2 Corintios 9, yo les voy a leer, dice, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Dios conoce nuestro corazón y Él sabe con qué intención estamos dando esa ofrenda. Dios no puede ser engañado, y aquí nunca se ha obligado a nadie para que den. Pero es importante que tengamos en cuenta esa característica de la iglesia de Filipenses. Amén. Eso es lo primero que quería compartirles en esas características. Entonces, a la luz de la palabra, examinémonos como congregación y como iglesia, cada uno de nosotros, si estamos cumpliendo con esas características. Porque, yendo otra vez a Filipenses, por favor, esta carta no está dirigida solamente a la iglesia. Dice el capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Dice, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los nuevos pastores y los diáconos. Ya tenemos 3 pastores para la gloria de Dios. Ellos hacen parte del pueblo de Dios. Esta palabra también es para ellos, es para todo el pueblo de Dios. Toda esta carta de Filipenses es una carta, como les decía, que nos debe llenar de gozo y de alegría. Y los invito para que de verdad saquen el tiempo de estudiar esta carta a fondo y se den cuenta cómo Dios obra a través de las aflicciones que puedan llegar a nuestras vidas, a través de las pruebas y dificultades. Porque nadie está exento de llegar a caer en una tribulación, hermano. Y más como cristianos estamos llamados a sufrir por Cristo. Podemos sufrir una tribulación, una aflicción, pero eso no nos puede quitar el gozo del Señor. Hoy en día el mundo ha cambiado esa palabra de gozo y nos damos cuenta aquí que lo que mal utilizado está en esa frase del carnaval, de que el que lo vive es quien lo goza. Pero realmente el gozo es un gozo que nos da el Señor a nosotros. Un gozo que, a pesar de las pruebas y dificultades, no tiene por qué cambiar nuestras vidas. Y no nos tiene por qué achicopalar. Porque en medio de las pruebas y las dificultades, Cristo está con nosotros. Ahora, hermanos, quiero que entremos ya en materia
en el versículo 10, que es lo que nos quiere hablar el Señor en esta noche. ¿Qué espera Dios de mí? Dice el versículo 10, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. ¿Qué es lo que realmente importa? Nos dice el apóstol Pablo en esta carta. Lo que nos dice el Señor a nosotros. ¿Qué es lo que realmente importa? Si, como les decía al principio, nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. No podemos hacer nada para ganarnos la eternidad. Cristo nos ha dado sin cobrarnos un peso. Amén. Cristo también se ha manifestado en nosotros a través de las cargas que podamos tener, como lo explicaba el pastor en la predicación de venid a mí los que estén cargados. Sin hacer nada, Cristo lleva nuestras cargas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es descargarlas, dejárselas a Él. Pero muchas veces somos necios y seguimos llevando esa carga por mucho tiempo, sin necesidad. Pero entonces dice el apóstol Pablo, quiero que entiendan lo que realmente importa. Y lo que realmente importa está en el versículo 11. Dice, lo que realmente importa es que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Eso es lo que realmente importa, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo que Jesucristo produce en nuestras vidas. Yo les decía que nosotros no podemos hacer nada. Sin Cristo estamos perdidos. Necesitamos la ayuda de Dios. En nuestras fuerzas no vamos a poder lograr nada, hermanos. Sería inútil luchar contra la corriente en nuestras fuerzas cuando sabemos que no vamos a lograr nada. Pero el Señor nos dice que debemos estar siempre llenos del fruto de la salvación. En una versión encontré este pasaje, este versículo, y me llamó mucho la atención. Dice, porque con la ayuda de Jesucristo, ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. Eso es lo que nos lleva a estar siempre llenos del fruto de la salvación. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, que siempre estemos llenos de esos frutos de la salvación, del fruto de la salvación, perdón. ¿Pero para qué? Una de las dudas que siempre ha estado o ha pasado por mi mente es, bueno, ya soy salvo, ¿y ahora qué? Y el pastor lo decía, la salvación solamente es el comienzo. La salvación se da en un momento, hermanos, pero la santidad es un proceso. ¿Y hasta cuándo nos dice el Señor? ¿Hasta cuándo debo cumplir eso? ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo vuelva. O sea, hermanos, que nuestra tarea es ardua. Pero puede que sea mañana, como puede que sea en un mes, o en un año, o en 10 años. Preparados para estar siempre llenos de ese fruto de la salvación, sea el tiempo que sea. A eso es lo que nos está llamando el Señor en esta noche. Eso es lo que realmente importa. ¿Pero para qué? ¿O por qué importa? Porque eso nos va a permitir llevar una vida pura e intachable. Una vida pura e intachable hasta el día que Cristo venga. En eso consiste lo que espera el Señor de nosotros, en que llevemos esas vidas puras e intachables. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos llevar esas vidas puras e intachables? ¿Por estar bien nosotros? ¿Por qué? Ahí lo dice el versículo al final, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Hermano, como ahorita cantábamos, siervo para tu gloria. Somos siervos y siempre lo repetimos. Ese término
de verdad que debemos tenerlo bien claro en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Porque para ser un siervo de Cristo, creo que nos falta mucho. Nos falta demasiado, diría yo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué realmente necesito yo para llegar a ser un siervo de Cristo? ¿Qué realmente necesito en mi vida que pase para poder cumplir la palabra del Señor? Para que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. Pregunto yo, ¿no creen ustedes que el hecho de que Cristo haya dado su vida por nosotros no es razón suficiente para que nosotros hagamos, Cristo sea glorificado? Eso es lo mínimo que podemos hacer, hermano. Si no puedo hacer nada para ganarme la salvación, por lo menos que mi vida glorifique a Dios. Que con mis actos glorifique al Señor. Que Cristo sea glorificado a través de mi testimonio, de mi forma de vivir, de esa vida santa que nos ha llamado el Señor a llevar, pero que por necedad no hacemos caso. Y se nos convierte nuestra vida en religiosidad, hermanos. Vayamos al capítulo 2, que es el pasaje que vamos a estudiar. ¿Cómo hago yo para tener una vida santa, para llevar una vida pura e intachable, si en mis fuerzas no puedo? Si por más de que yo haga lo que sea, no voy a poder llevar una vida pura e intachable. Pero aquí el Señor nos va a hablar qué es lo que yo necesito para poder cumplir esa palabra. Dice el título del capítulo, tengan la actitud de Cristo. El primer versículo empieza con 4 preguntas, que ahora las vamos a leer y se van a dar cuenta de que es una pregunta que tiene la respuesta clara para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, para los que creemos en Cristo Jesús, para los que creemos en la obra que Cristo hizo en nuestras vidas. La respuesta está clara. Dice el Señor, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? 4 preguntas que yo me imaginaba a Pablo preguntándoselas. Pablo diciendo, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Claro, Pablo, claro que sí. Imagínate, si Él dio la vida por mí. ¿Existe algún consuelo en su amor? Hombre, el Señor me amó tanto que envió a su Hijo a morir por mí. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Hermanos, si nos reunimos a orar, a clamar, estamos delante del Señor ayunando, orando, intercediendo. Pues claro que sí, Pablo. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Hermano, si tenemos a Cristo, eso es obvio. Bueno, entonces dice Pablo, entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Reitero lo que estaba hablando de las características de la iglesia de Filipenses. Una iglesia llena de amor, una iglesia que colaboraba y que participaba. Pero Pablo les dice, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Yo les pregunto, ¿como iglesia sabemos hacia dónde vamos? ¿Como iglesia sabemos cuál es el propósito que tenemos acá? ¿Saben que estamos orando para que el Señor envíe almas a la congregación? ¿Saben que estamos orando para que el Señor traiga nuevos estudiantes al Instituto Bíblico? ¿Estamos orando por eso? ¿Tenemos eso como un propósito de la iglesia, de la congregación? ¿O somos ajenos a eso? Sencillamente vengo cada domingo, cada jueves y listo. ¿Estoy enterado de lo que la iglesia está pensando, está trabajando?
Nos hemos preguntado o inquietado en averiguar, o simplemente cumplo con venir los domingos y los jueves. Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros. ¿Nos amamos unos a otros? ¿Sabemos la necesidad de nuestros hermanos? ¿Sabemos la necesidad que tiene un hermano en estos momentos? ¿Sabemos por la situación que está pasando? ¿O seguimos ajenos a la situación? ¿O ese es el trabajo de los pastores? Que ellos llamen. Yo no puedo sacar un minuto para llamar a mi hermano y saber cómo está. Si nos pasan la información de que oremos por X persona porque está enferma, ¿oramos? ¿Sí estamos orando? ¿O sacamos el tiempo para preguntarle al hermano cómo sigue? Eso es demostrar el amor entre la iglesia. Y decimos que amamos a Dios. Pero si no amamos a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no hemos visto? Dice, y trabajen juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Eso es lo que está llamando el Señor a la iglesia de Filipenses y a nosotros. Esa es la parte buena. La parte mala es la siguiente. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No sean egoístas. No sean egoístas. Cuando nosotros en la entrevista preguntamos y les decimos lo que cuesta seguir a Cristo, la palabra claramente lo dice, que el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, deje su manera egoísta de vivir. Pero se nos ha vuelto un cliché. Sí, yo dejo mi manera egoísta de vivir. ¿Realmente estamos dejando esa manera egoísta de vivir? ¿O siempre estamos pensando en nosotros? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Acordémonos de la iglesia de Filipos, quien le ayudaba a Pablo, quien a pesar de las dificultades lo ayudaba y le enviaba ofrendas. Y más adelante vamos a ver a través del hermano Epafrodito, quien la iglesia envió para llevarle una ayuda a Pablo, a pesar de que estaban en necesidad, a pesar de que estaban en pruebas y no eran ricos, sacaban y enviaban a Pablo su ayuda. Esa iglesia es la que nos está llamando el Señor, a ser una iglesia amorosa y bondadosa y a dejar esa manera egoísta de vivir. Realmente, hermanos, fui confrontado porque ahora que ya saben mi situación, wow, el Señor verdad que me ha confrontado mucho, porque cuando uno está bien económicamente, usted está tranquilo y no piensa sino en usted. En mi caso, somos egoístas, soy egoísta y fui confrontado con la palabra. Ahora que estoy en esta situación me he dado cuenta de la bondad de mi Señor, de que a pesar de mi forma de ser, el Señor es misericordioso y ha sido bueno conmigo, hermano. A eso nos está llamando el Señor, a que realmente dejemos esa manera egoísta, porque siempre pensamos en nosotros, en satisfacer nuestras necesidades y mis otras necesidades y más necesidades. Pero el Señor nos manda, más adelante dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. El Señor no está diciendo aquí que se olviden de ustedes, no. Es importante que suplamos nuestras necesidades, pero una vez que suplamos nuestras necesidades, oye, si me queda esto, voy a ayudar a un hermano, voy a colaborar en esto, ¿qué necesita la iglesia?
Ahora mismo estamos necesitando para hacer unos volantes para la iglesia. Estamos confiando en el Señor. Y dijimos, si llegamos a necesitar algo para la obra del Señor, porque no es para nosotros, es para el Señor, ¿cierto? ¿Cuántos de verdad, después de haber suplido nuestras necesidades, nos queda algo y lo cogemos para seguir acumulando para nosotros? Y estos hermanos que no tenían mucho, daban de lo poco que tenían, pero lo daban con alegría. Me pasé un punto aquí, perdón, voy a recalcarlo porque es importante también. Dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El Señor vino a servir y no a ser servido, hermanos. Nosotros no somos más que nadie. Ni el pastor por ser pastor es más que nadie aquí en la iglesia. Ni yo por predicar soy más que nadie, ni los que cantan son más que nadie, ni los sugieres son más que nadie. Todos somos iguales delante del Señor. Pero muchas veces miramos por encima del hombro a nuestros hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso, hermano? Debemos considerar a los demás como mejores que ustedes. Pero esto es difícil. Esto es difícil de hacer. Esto es difícil de cumplir para los que no tienen la actitud de Cristo. Y por eso Pablo nos lo nombra a continuación. Según lo que estudiaba esto, parece que fue un canto o algo una alabanza, porque es tremenda palabra la que sigue aquí. Y eso es lo que yo les decía al inicio. Si no tenemos, ¿qué necesitaba? Yo les decía, ¿qué necesitamos para poder llegar a cumplir esas características de la iglesia en Filipos? ¿Qué necesitamos para poder llegar a llevar una vida pura, intachable delante de Dios? Necesitamos tener la actitud de Cristo. Necesitamos la actitud de Cristo en nuestras vidas, porque sin eso, hermanos, va a ser difícil. Y va a ser una tortura para nosotros la vida cristiana. Porque hoy en día para muchos, la vida cristiana, la vida en el Evangelio es una carga. Cuando el Señor nos ha llamado a que estemos gozosos y que seamos alegres. El solo motivo, como les decía, de saber que Cristo perdonó mis pecados, de que me sacó del pecado, me libró de la muerte y de la condenación eterna, y no bastándole con sacarme de esa condenación, me da la vida por la eternidad. ¿No es motivo suficiente para nosotros glorificar al Señor? ¿No es motivo suficiente para que nosotros podamos glorificar a Dios con nuestras vidas? Porque a eso es lo que nos ha llamado el Señor, a tener ese fruto de salvación, a glorificar a Cristo con nuestros actos, con nuestra vida, siendo generosos, siendo amorosos, siendo participativos, siendo colaboradores, siendo fieles en el servicio del Señor. A eso es que nos está llamando el Señor. Pero si no tenemos la actitud de Cristo, va a ser difícil, hermanos. Y el versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. El Señor no se aferró al hecho de que Él era Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos a este mundo? ¿Cuántas veces nos aferramos a las cosas materiales? ¿Cuántas veces nos aferramos a este mundo que va a ser consumido, pero que seguimos aferrados a Él? Seguimos poniendo nuestra mirada en las cosas terrenales. Y si queremos llevar una vida pura, intachable y una vida santa delante del Señor, Él nos manda en su palabra a que hagamos morir lo terrenal en nosotros. ¿Cuántos de nosotros oramos para que el Señor
vaya quitando lo terrenal de nosotros. Al contrario, cada día nosotros nos aferramos más a este mundo. Están tan aferrados los pastores que predican ese falso evangelio, que ya no predican la segunda venida del Señor, porque no quieren que Cristo venga, porque están cómodos aquí, gozando con las cosas de este mundo. Pero el Señor, siendo Dios, no escatimó eso para aferrarse a esa divinidad. En cambio, dice el versículo 7, en cambio renunció a sus privilegios divinos. ¿Cuántos hemos renunciado a las cosas del mundo? ¿Cuántos de nosotros hemos renunciado a nuestra vieja manera de vivir? ¿Cuántos realmente hemos renunciado a ese mundo que dejamos? ¿O cuántos todavía seguimos anhelando eso? Porque, hermanos, permítanme ser honestos, creo yo, es mi pensamiento, pero una persona que anhele el mundo no ha nacido de nuevo. Porque la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero si una persona está cada día pensando en este mundo, pensando en los placeres de este mundo, pensando en aferrarse más a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, no ha nacido de nuevo. Y no quiero decir con esto, como siempre lo digo, de que entonces ahora no puedo comprar nada porque ya lo prohibieron. No, tú puedes comprar. Lo importante es que tu corazón no esté en eso, ni que te desvivas por adquirir cosas de este mundo y que estás tan preocupado por estas cosas terrenales que descuidas lo importante, que es el Señor. Amén. Dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Mire, hermanos, el hecho de que Dios se despojara y naciera como un ser humano es una humillación. Él se humilló a lo máximo. O sea, el ser más poderoso en su inmensa, infinita majestuosidad deja todo eso y se viene a esta tierra y se hizo hombre. Para él eso es humillante. Por eso él adoptó la humilde posición de un esclavo. Por eso les decía esa canción de siervo para tu gloria. Esa palabra siervo es ser un esclavo de Cristo. Pero para ser esclavo de Cristo nos falta, hermanos. Nos falta mucho. Dice, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Miremos la actitud que tuvo Cristo. No se aferró a ser Dios. Renunció a sus privilegios divinos. Se humilló, adoptando la posición de un esclavo. Y obedeció a Dios. Esa es la actitud de Cristo. Esa es la actitud que nosotros debemos tener para poder llevar a cabo la labor que el Señor espera de nosotros. Lo que realmente importa es que estemos siempre llenos del fruto de la salvación. Porque al estar llenos de ese fruto de la salvación, vamos a llevar una vida pura e intachable hasta el día que Cristo venga. Eso es lo que nos va a mantener para poder fortalecernos cada día de nuestra vida mientras viene Cristo Jesús. Porque si no, hermanos, déjeme decirle, va a ser una lucha día a día. Y vas a sufrir, no por ser cristiano,
Vas a sufrir porque no te gusta la vida de cristiano. Si tú realmente eres un siervo de Cristo, si eres un esclavo del Señor, por mucho que puedas sufrir, por muchas aflicciones que lleguen a tu vida, vas a estar gozoso y vas a glorificar a Cristo, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros con nuestras vidas, glorificar siempre a Cristo, que nuestra vida honre al Señor, que nuestros actos le den la gloria a Dios, que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, como vamos a ver ahora. El versículo 9 al 11 habla lo que el Señor hace por Cristo, y lo voy a leer. Dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso que hizo Jesucristo va a tener su recompensa, porque el Señor lo va a colocar en el más alto honor, y toda rodilla se doblará delante de Él. Amén. Versículo 12 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Lo que les comentaba de la obediencia de estos hermanos. Aunque Pablo no estaba presente con ellos, ellos seguían siendo obedientes. No necesitaban de ver a Pablo para obedecer. No necesitaban de alguien que los esté mirando para obedecer. Y hago esta exhortación en este momento, un paréntesis. Muchas veces nosotros como mujeres estamos adelante, que realmente no veo el sentir o el objetivo de eso, de estar pendientes de ustedes. Se quedó dormido, pilas, despiértese. Sí, hermano, no estamos para eso. Y yo llamo en esta noche, en el amor del Señor, para que tengamos la valentía nosotros. Si vemos al hermano durmiendo, hermano, estamos en la casa del Señor, pilas. Que no tengamos que estar nosotros ahí. Que cada uno sienta ese compromiso de velar por su hermano. Amén. Cierro paréntesis. Como ahora estoy dirigiendo lo sugiere, entonces. Dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Mire, el Señor vuelve y nos lo recalca. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. O sea, hermanos, si yo no puedo hacer nada para salvarme, si yo no puedo hacer nada para quitar mis cargas, sí puedo hacer algo para que Cristo sea glorificado. Y debo esforzarme por llevar esa vida que agrade a Dios. Amén. Por llevar esa vida pura e intachable, para que Cristo sea glorificado. Entonces el Señor me dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues, versículo 13: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. En la Reina Valera dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero aquí está más claro, y lo tenía tan pendiente en mi mente, que se los he compartido al Ministerio de Evangelismo. Dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, ojo, el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces yo les colocaba este ejemplo. Si nosotros estamos aquí porque Dios nos ha llamado para evangelizar, ¿cierto? Eso le agrada al Señor, amén, porque Él nos ha mandado a predicar su palabra. Y si yo deseo eso y yo quiero hacerlo, el Señor te va a dar el deseo. Y aparte del deseo te va a dar el poder para hacerlo, hermanos. Entonces, si yo digo: Señor, yo quiero servirte, yo quiero ir a predicar, a evangelizar, ok, yo te voy a dar el deseo para que vayas y evangelices. Pero me da miedo, Señor. Ok, yo te voy a dar el poder para que vayas y prediques.
Abro otro paréntesis. Yo les coloqué una tarea a los hermanos que están en evangelismo. Les dije, hablen con 5 hermanos de la congregación y pídanles que oren por ustedes. ¿Qué hermanos están haciendo la tarea? ¿A qué hermanos de aquí les pidieron que oraran por ellos? ¿Pueden levantar su mano? A ustedes les dijeron que oraran. Bueno, yo les dije el sábado, voy a exhortar a la iglesia porque los pasé el martes a predicar el evangelio y estaban atemorizados. Yo les voy a hablar con la iglesia porque parece que no están orando por mis hermanos. Porque la oración era que lo fortaleciera, que les diera valentía y de nuevo para salir a predicar. Pero no, tranquilos que sí están haciendo la tarea, porque para la gloria de Dios salimos a predicar el sábado. Hermanos, y no querían dejar de predicar, querían seguir predicando. Y eso es para la gloria de Dios. Entonces, si queremos predicar, Dios nos va a dar el deseo y el poder para hacerlo, porque eso le agrada a Dios. Y así Cristo es glorificado, hermanos. Entonces debemos esforzarnos por demostrar los resultados de nuestra salvación. Versículo 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hermanos, basta ya de tanta quejadera. Ay, quiero, es que me toca hacer esto, me toca servir, me toca enseñar, me toca predicar, me toca estar en la zona tal, me toca venir los jueves, me toca venir los domingos, tengo ensayo, me demoro en la reunión. Hermano, dejemos tanta quejadera. No lo digo yo, lo dice el Señor. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aquí voy a contar una historia que días casualmente la leí y me pareció interesante para compartirla. Es la historia de la serpiente y la luciérnaga. ¿Sí la conocen? Bueno, ahí voy a tratar es cortica. Dicen que una luciérnaga estaba volando y había una serpiente detrás de ella y no se cansaba de perseguirla. Y la pobre luciérnaga tratando de esquivarla, de zafarse, y no la podía perder. Llegó el momento donde ya la luciérnaga estaba cansada y dijo, hasta aquí llegué, ya me voy a entregar. Y se paró, pero le dijo a la serpiente, listo, ya estoy acorralada, sé que voy a morir, pero déjame hacerte 3 preguntas. Y la serpiente dijo, ok. Dice, bueno, la primera pregunta, ¿estoy en la cadena alimenticia tuya? No. Ok. ¿Te he hecho algo? No, para nada. Entonces, ¿por qué me persigues? Dice, porque detesto que brilles. Por el solo hecho de brillar, la serpiente se molestaba. Y por eso quería acabarla. Yo siempre he utilizado el ejemplo de la luciérnaga, porque muchos cristianos son como la luciérnaga. Brillan en momentos. Pero es más el tiempo en oscuridad y ¡pum! Un destello, oscuridad y un destello. La historia de esta luciérnaga y la serpiente es porque tenemos un enemigo. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también el Señor dice que nosotros podemos resistirlo. Y si lo resistimos, Él lo irá de nosotros. No seamos como esa luciérnaga que se venció y se entregó. No, hermanos, debemos persistir, debemos esforzarnos y debemos resistir al enemigo para que podamos seguir avanzando. Amén. Y sabemos que el mundo siempre está encima de nosotros. Nuestros enemigos son la carne, el mundo y el diablo. Y ellos no van a estar de acuerdo con que nosotros brillemos. Pero para que tú brilles, tienes que haber nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, hermano, así le pongan linterna, no va a alumbrar. En serio, hermanos. Si somos verdaderamente hijos de Dios,
si hemos nacido de nuevo, vamos a brillar por naturaleza propia, porque tenemos a Cristo que es la luz del mundo. Amén. Y vamos a brillar. Así es que debemos estar nosotros siempre brillando en todo momento. Dice el versículo, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Versículo 16, ya para terminar. Aférrense a la palabra de vida. Aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil, dice el apóstol Pablo. Aferrémonos a la palabra de vida. Si nuestra mente no está llena del Señor, si nuestra mente no está llena de la palabra de Dios, si nuestra mente no medita de día y de noche en la palabra de Dios, no vamos a poder lograr nada, hermanos. Porque Satanás va a tener un campo donde trabajar a sus anchas. Y va a hacer de nuestras vidas trizas. Por eso es importante que meditemos en la palabra del Señor, en que tengamos la actitud de Cristo, para poder cumplir lo que nos ha mandado el Señor, que estemos siempre llenos del fruto de la salvación. Porque si estamos llenos del fruto de la salvación, vamos a poder llevar unas vidas puras e intachables. Y lo más importante es que con eso podemos glorificar a Cristo con nuestras vidas. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a seguirlo a Él, a valorar lo que Él hizo en la cruz por nosotros, a valorar ese sacrificio enorme que hizo por nosotros, sin merecerlo, hermanos, sin merecerlo, porque tú y yo no hicimos absolutamente nada. Es por gracia que somos salvos. Es un regalo inmerecido, pero muchas veces tenemos ese regalo como si nada. Que el Señor nos ayude a poder ser hombres y mujeres de Dios, que asumamos la actitud de Cristo en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Amado Dios,